Hola, ¿cómo están? Este va a ser nuestro primer video a manera de clase virtual para que lo puedan ver ustedes en cualquier momento con flexibilidad de nuestro seminario sobre Edgar Allan Poe. En la sesión de hoy vamos a hacer la introducción al tema que ya vemos un poco anticipado en las clases de los relatos de Edgar Allan Poe relacionados con la tradición policíaca, los cuentos de raciocinio, los cuentos analíticos de Edgar Allan Poe. Así que espero que puedan ver el video y estoy muy atento a todos sus comentarios. Muchas gracias. Dentro de los distintos géneros en los que Edgar Allan Poe dejó una huella o incluso se puede decir que inauguró, uno de los más reconocidos, uno de los más mencionados es precisamente el género policíaco. Una cuestión interesante, pues en este seminario de Edgar Allan Poe hemos tratado precisamente de rastrear esa línea un poco de investigación sobre Poe y es cuántas formas narrativas posteriores y que fueron muy populares en el siglo XX empiezan con él. Y creo que tal vez una de las más fuertes es esta precisamente, ¿no? Vamos a hablar muchísimo hoy de el texto de Jorge Luis Borges que les puse yo nuestra aula virtual, que está en el libro, ya lo miraremos, Borges Oral. Es una charla que él dio sobre el cuento policial precisamente. Y lo interesante un poco es que él empieza planteándose la necesidad de hablar de géneros, y en realidad los géneros no son más que una invención, no son, ¿sí? Él cita a Benedetto Croce, un poco quien dice que, una cita de Croce, afirmar que un libro es una novela, una alegoría o un tratado de estética, tiene más o menos el mismo valor que decir que tiene las tapas amarillas y que podemos encontrarlo en el tercer anaquel de la izquierda. Entonces, claro, hay que dar una idea un poco crítica de que los géneros no son necesarios, ese concepto de géneros parecería muy banal. Sin embargo, Borges cree que es un sistema, un conjunto de coordenadas de lectura más que otra cosa que pueden ser muy útiles para entender también un poco cómo la misma literatura, los mismos autores literarios construyen sus públicos, construyen a sus lectores, ¿no? Dice Borges, la novela policial ha creado un tipo especial de lector. Eso suele olvidarse cuando se juzga la obra de Poe, porque si Poe creó el relato policial, creó después el tipo de lector de ficciones policiales. Poe fue un proyector de sombras múltiples. ¿Cuántas cosas surgen de Poe? Y bueno, ahí empieza un poco a decirnos por qué es tan importante Poe, incluso a pesar de que lo está criticando, ¿cierto? Sobre todo en su faceta de poeta, ¿sí? Antes nos ha dicho precisamente que hay un tipo de lector actual, el lector de ficciones policiales. Ese lector ha sido, ese lector se encuentra en todos los países del mundo y se encuentra por millones, engendrado por Edgar Allan Poe. Entonces, esta creo que es una idea interesante para asumir el tema de los géneros, más que estructuras o formas estables, estáticas. Se trata de un conjunto de convenciones de lectura que aparecen en determinado momento, en determinado conjunto de obras y que después se van transmitiendo. eh, Luego una obra literaria también construye un tipo de lectores muy particular. Y bueno, un poco con esa idea de Borges, a quien volveremos más adelante, podemos empezar nuestra presentación eh, para arrancar también con una referencia al propio Edgar Allan Poe. Esta es una cita que viene del relato que para muchos es el que inaugura el género, que es Los crímenes de la calle Morgue. Se los pongo aquí en pantalla. Nos dice, las características de la inteligencia que suelen calificarse de analíticas son en sí mismas poco susceptibles de análisis. Solo las apreciamos a través de sus resultados. Entre otras cosas, sabemos que para aquel que las posee en alto grado son fuente del más vivo goce. Así como el hombre robusto se complace en su destreza física y se deleita con aquellos ejercicios que reclaman la acción de sus músculos, así el analista halla su placer en esa actividad del espíritu consistente en desenredar. Bueno, vamos a ver precisamente que eh, la idea central del relato policíaco, del relato criminal, de esto que hemos llamado un género o un subgénero, es precisamente la búsqueda por resolver un problema, por resolver un misterio, por resolver un enigma, por encontrar la clave escondida o invisible en un primer momento de, de, de una situación problemática. ¿Sí? Esa idea como el reto que supone para la inteligencia resolver un problema eh, está ya planteada por Poe en las primeras líneas de su cuento Los crímenes de la calle Morgue, que continúa con este otro fragmento.
El hombre de intelecto, que goza de esta capacidad, goza incluso con las ocupaciones más triviales, siempre que pongan en juego su talento. Le encantan los enigmas, los acertijos, los jeroglíficos, y al solucionarlos muestra un grado de perspicacia que para la mente ordinaria parece sobrenatural. Sus resultados, frutos del método en su forma más esencial y profunda, tienen todo el aire de una intuición. Bueno, esta idea de Poe también la vemos en toda la tradición posterior del detective, ¿cierto? Seguramente ustedes recuerdan esos pasajes de las obras de Conan Doyle con su personaje Sherlock Holmes, donde, donde el detective sorprende a quien se encuentra con él porque le revela de dónde venía o qué estaba haciendo, como si fuera una especie de adivino, ¿no? Parece que fuera magia lo que hay detrás de sus deducciones, pero después el detective siempre nos revela cuál fue el proceso lógico que siguió para descubrir, seguir tal pista, seguir tal indicio y darnos una versión muy cercana a lo que realmente estaba ocurriendo, ¿verdad? Precisamente un poco la idea de que la inteligencia, ¿sí? Parece casi una capacidad sobrenatural, pero cuando nos la revela el detective o el personaje que hace sus deducciones, todo parece encajar perfectamente, ¿no? Bueno, esto también nos anuncia algo que se le ha cuestionado también al relato policíaco, y es que en la medida en que también se parece mucho a un juego, pues es muy artificial. Todo está construido de manera que encaje, ¿cierto? Lo que sucede es que nosotros como lectores no vemos las piezas, no vemos el rompecabezas completo, sino nos dan unas piezas desordenadas y solo al final es el personaje del detective quien las ensambla para nosotros, y ahí el lector, que de pronto si es un lector también agudo, ha podido anticipar la resolución, también ve el enigma resuelto, el acertijo completado. Entonces eso nos hace pensar que la idea de enigma, la idea de un poco la relación entre el crimen, que es el otro factor que aparece generalmente en el relato policíaco, ¿cierto? El relato es un tipo de relato que tiene que ver con los comportamientos denominados criminales, con los delitos, con ¿sí? robos, asesinatos, violaciones, en fin, tiene como todo ese componente oscuro también los comportamientos humanos que derivan en afectar a otras personas de maneras muchas veces muy violentas, y ese aspecto, digamos, del crimen que es, digamos, irracional a veces, que es brutal, que es impulsivo, o que también puede ser muy calculado, puede ser muy eh, pensado y también obedecer a una estructura lógica, ¿verdad? Pero en todo caso, crimen y enigma se complementan de una manera muy particular, porque por un lado está esa acción violenta o esa acción ilegal que transgrede la norma, etcétera, y por otro lado está la inteligencia que llega a resolverlo. Y bueno, vamos aquí a partir de un poco el prólogo que les compartí yo, la introducción al libro de El cuerpo del delito. Y allí pues el prologuista, que es Juan Antonio Molina Fuá, nos propone que en muchos relatos antes de que pudiéramos hablar del género aparecen este tipo, digamos, o bien crímenes, incluso desde la historia bíblica, una de las historias fundacionales de la Biblia, la historia de Caín y Abel, ¿no? Cuando Caín mata a Abel, y en Edipo mismo, en la tragedia griega, en la Biblia, por supuesto, en los libros de Daniel, donde también Daniel se vuelve una especie de detective que, ¿sí? Ahí vamos a ver que el tema policíaco está muy asociado con el género, con la cuestión jurídica, digamos, ¿no? Con los juicios, con aportar pruebas para condenar o absolver a un acusado, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y en eso también van a aparecer muchos relatos incluso bíblicos. En Heródoto nos dice Molina Fua que también aparecen ahí muchas historias que involucran crímenes o resolución de crímenes, en las Mil y una noches, en la Eneida, en fin. Después Voltaire, que nos dice, nos cuenta Molina que recupera algunas historias de las Mil y una noches y les dan como en un contexto europeo también una resolución, digamos, que puede ser muy cercana a lo policíaco, como en el Sádic de Voltaire, ¿cierto? En fin, mucho antes de que existiera la novela policíaca, a lo largo de la tradición literaria, incluso histórica, jurídica, si ustedes quieren, el tema del crimen, el tema de indagar en torno a un crimen y resolverlo o no, pues está presente en toda la humanidad, desde que hay incluso esa idea misma de, de una normatividad social que condena ciertos comportamientos y otros no. Y bueno, por supuesto Molina, que es español, le interesa mostrarnos cómo incluso en la tradición de la literatura española aparece toda esa novela de la picaresca, y la picaresca tiene que ver mucho precisamente con retratar el mundo
de ese crimen. A veces puede ser un crimen más bien inocente, o esos pequeños granujas y esos pícaros, digamos como en el mismo Lazarillo de Tormes, en Rinconete y Cortadillo, o en El Buscón, ¿sí? Que son personajes que viven un poco de buscarse la existencia y solucionar la premura un poco del hambre y de haciendo pequeños crímenes, pequeños favores, pequeñas travesuras, digamos, pero pues que rayan siempre en lo criminal, y su comportamiento, y se vuelven de alguna manera también heroico ese comportamiento del vagabundo, ¿cierto? Eh, que de manera ingeniosa también busca cómo sobrevivir en un entorno ya cada vez más difícil, ¿no? Entonces, eh, lo vemos precisamente un poco en esa novela de la picaresca, pero de aquí en adelante también nos va a hablar Molina Fua un poco de esas obras, o un género nuevo que empezó a aparecer, más bien un estilo de publicaciones que empezaron a aparecer en Inglaterra, en Alemania, en Francia. Vamos a ver varios ejemplos donde narrar, o más bien publicar historias de criminales o de procesos judiciales contra criminales o de asesinatos, etcétera, se volvió interesante para el público, y entonces empezaron a ser cada vez más publicadas esas historias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí nos menciona la obra de John Higgins, que básicamente recoge relatos de condenados, de criminales que han sido procesados, de sus crímenes, y de todo el proceso, un poco para juzgarlos incluso también. Por eso colinda el relato policial, o es parte también tiene esa dimensión, digamos, jurídica. Otro libro un poco posterior, ya en 1650, del alemán Georg Philipp Harsdorfer, recoge una galería de horribles relatos de asesinatos, ¿no? Como que el asesinato mismo se vuelve un motivo narrativo, ¿no? Incluso cuando son asesinatos reales, y que uno puede pensar que también está esto en el origen de la prensa, ¿sí? De esa prensa amarillista, o de esa prensa que nos cuenta los crímenes más atroces como un gancho también para captar lectores. En el lado francés también, ya un siglo después casi, eh, otro libro que también recoge causas célebres e interesantes y los juicios que determinaron cómo iban a ser evaluadas o penalizadas esos procesos célebres de criminales o de eventos criminales, ¿cierto? Entonces, un antecedente directo del relato policial son todas estas crónicas, todas estas publicaciones que recogen historias reales de robos, de asesinatos, de fugas, de crímenes en general, ¿cierto? Donde a veces los héroes son los villanos, los héroes son los criminales, los ladrones, los que se fugan por su habilidad, por su capacidad para burlar la justicia, aunque también después va a haber el giro un poco a que el héroe policíaco sea precisamente la fuerza del orden, ¿no? Incluso hay una publicación que se vuelve periódica, que es este Newgate Calendar, que nos cuenta juicios famosos o juicios resaltables, ¿cierto?, de criminales notorios del pasado y del presente. Ahí pues entonces los autores se nutren un poco de la crónica precisamente de los procesos judiciales, y se vuelve un género muy consumido y muy atractivo para el público general. Después aparece Daniel Defoe, que es un autor también muy importante en otros géneros, digamos, pero que en cierto sentido también empieza como a anticiparse, dándole importancia o contándonos las historias de villanos, de criminales famosos o de ladrones famosos, ¿no? Esta es una de las primeras, la historia y la vida de John Shepard, que es precisamente uno de estos personajes muy hábil. Lo comparaban en algún momento con Houdini porque era un hábil escapista, lo metían a la cárcel y se volaba. Se movía en distintos, digamos, niveles de criminalidad, en el crimen organizado, pero como personaje era casi un personaje de novela de aventuras, ¿no? Lo mismo sucede un poco con un personaje como Jonathan Wild, ¿cierto? Que también es otro de estos granujas un poco muy hábiles, cuyas peripecias para escapar, para robar, para cometer crímenes sin ser capturado, se vuelven el motivo central de la ficción, ¿no? Aquí les puse una imagen de John Shepard, precisamente, en una de sus etapas de cautiverio, y se parece mucho a la imagen de Jonathan Wild también, ¿no? Lo vemos ahí en su prisión, porque ambos son muy hábiles para huir, ¿no? Entonces, un primer momento en el que el crimen se vuelve protagónico, y el criminal, el ladrón, ¿sí?, el escapista, es realmente el protagonista, ¿no? Claro, todavía no estamos acá en el orden puramente de la ficción. Esto que hizo Daniel Defoe en realidad eran biografías, ¿sí?
Bueno, Fielding también tiene un libro sobre Jonathan Wild, ¿cierto? Donde todavía le hace una, lo subraya su personalidad, sus habilidades, sus características, de manera que lo vuelve casi un personaje literario, ¿sí? Y ya un siglo después, en la época donde ya vivía Poe, por supuesto, aparece este libro de Thomas de Quincey, que también supone un hito para lo que va después a ser el género policíaco, porque empieza a incluso darle una dimensión estética al crimen, ¿sí? Al asesinato en este caso, como considerado como una de las bellas artes, un libro muy famoso, muy leído, eh, y muy recuperado también en el siglo XX y hoy en día que se sigue leyendo, es un libro muy interesante, eh, que nos plantea precisamente que detrás del asesinato hay también toda una configuración, una morfología, una estética, que lo puede hacer muy atractivo en términos como de una construcción humana, ¿no? Entonces, este es un libro que también entra un poco en esa genealogía en la medida en que le da esa otra dimensión al crimen, sin la cual, por ejemplo, el relato policíaco probablemente no existiera. Si no existen detectives, si no existen crímenes que se plantean como enigmas interesantes para ser resueltos, ¿no? Hay una obra de William Godwin que para muchos es la primera novela policíaca, que se llama Caleb Williams, porque efectivamente allí hay una historia, hay un crimen, hay alguien que lo está tratando de resolver, hay un poco la idea de reconstruir unas pistas para resolver ese crimen como si se tratara de un enigma y no como simplemente una acción, digamos, ilegal. Pero otros dicen que aunque estén varios elementos, no está toda la receta, por decirlo así, todos los ingredientes de la receta. En la medida, sobre todo, pues primero porque la obra tiene un objetivo más político, es como William Godwin, ustedes saben, además el padre de Mary Shelley, un pensador político muy interesante, un defensor un poco de ideas anarquistas incluso y de ideas políticas que también transmite a través de sus obras. Y en ese contexto un poco de esa discusión política, la cuestión criminal es más periférica y aparece como un pretexto también para otro tipo de discursos, pero aún así la idea de la resolución del crimen está allí y eso hace que para muchos este sea la primera novela policíaca. Pero en realidad el nombre que aparece casi siempre junto al de Edgar Allan Poe, por ejemplo Borges también lo menciona, es el nombre de Vidocq, ¿sí? Vidocq, las memorias de Vidocq, para muchos este es realmente el primer conjunto de relatos policíacos porque son unas memorias donde se cuentan muchas peripecias, muchas historias, ¿cierto? De este personaje de Vidocq tan interesante, Eugene François Vidocq, ¿cierto? Aquí les puse una imagen de él. También coincidió su vida con la de Edgar Allan Poe, pues este fue mucho más longevo. Lo interesante es que este era un delincuente, ¿cierto? Que termina convertido en detective, en policía, ¿sí? Él es, él conoce las dos caras, digámoslo así, pues empieza conociendo el mundo del crimen y eso, además lo conoce muy bien, pero llega a ser incluso durante el imperio de Napoleón el jefe de la seguridad francesa, nombrado directamente por Napoleón, eh, además de haber sido pues confidente de la policía, porque conocía el mundo del AMPA, se movía en el crimen organizado de una manera muy versátil, ¿cierto? Tenía pues una formación militar, pasó por ser carterista, duelista, pirata, todo lo que ustedes pueden ver un poco aquí en esta cita, que esta es una cita del texto de Molina Fue de su libro El cuerpo del delito, ¿no? Eh, Hábil con los disfraces, que es otra característica que vamos a ver después, por ejemplo, en Sherlock Holmes, en el mismo Dupin, ¿cierto? Esa capacidad para esconderse y meterse, infiltrarse en el mundo del AMPA. Y bueno, además de eso fue el creador de la primera agencia de detectives privados, que es lo que lo pone un poco ahí en el mapa del origen del género policíaco, ¿cierto? La Oficina de Información Universal por el Interés del Comercio. Porque esa es otra cuestión, se llama el relato policial o el relato criminal, ¿no? Pero no siempre el detective es un policía o pertenece a un cuerpo de policía, el detective muchas veces es un detective privado o es una persona que ni siquiera oficia profesionalmente como detective, sino que tiene unas habilidades que le han dado cierto nombre y eso hace que la gente lo busque para que ayude a resolver enigmas, ¿no? Bueno, que es un poco incluso lo que pasa con Dupin, ¿no? El personaje de Edgar Allan Poe. Y bueno, la otra es que él es personaje y autor, ¿no? Son sus memorias, esta es una suerte de autobiografía donde nos cuenta y obviamente por supuesto él se pone en un primer plano como el gran detective, ¿cierto? Pero subraya muchas de las técnicas que incluso él ha podido acuñar y que muchos detectives posteriores de la ficción y de la realidad incluso también
empezaron a usar, ¿no? Por ejemplo, tener un catálogo, un fichero de delincuentes, tener como ese archivo que vemos en las películas hoy en día en el FBI, etcétera, como ese reservorio de información sobre los delincuentes, hacer moldes de las huellas de las pisadas de los criminales, estudiar el tema de las balas, de los calibres, la balística para saber quién disparó, desde qué arma se disparó, etcétera, etcétera. Todo eso son técnicas que son hoy en día muy comunes y que son casi clichés del género detectivesco y aparecen acá en Vidocq contadas por él mismo, ¿cierto? De una manera muy, muy fuerte. Esta novela de Honoré de Balzac, que forma parte de la comedia humana y que tiene, se puede decir que es, y de hecho se dice más bien que es una novela que es histórica porque tiene que ver con un hecho histórico concreto, también tiene una dimensión de novela policíaca. Y sobre todo, pues Molina, por ejemplo, Juan Antonio Molina nos la resalta porque en ella aparece esa idea también de la división de detectives, la Detective Branch de la policía, como una rama específicamente dedicada a la investigación criminal, de donde nos dice Molina aparecería el término detective, ¿no? Por supuesto tiene que ver con el latín, viene del latín y tiene que ver con el verbo en español de detectar, de seguir, y detectar quiere decir también develar, como quitar las capas que ocultan la verdad, ¿cierto? Pero que la palabra detective, que se asocia más con el inglés, aparezca en una obra originalmente en francés, pues nos hace pensar, sin embargo ustedes van a encontrar muchas veces que sí hay una conexión ahí fuerte entre la obra de Balzac y el género detectivesco, ¿no? Bueno, aquí les puse un par de carátulas ya de las versiones en español, además de esta original en francés. Esta me pareció interesante precisamente porque pone la imagen del ojo que está ahí asomado por la mirilla, el ojo del detective, ¿cierto? Que está indagando el crimen. Pero también quise ponerles una de una edición muy popular que circuló en español, que es esta colección de Bruguera, que es una colección que se llama El Club del Misterio, dedicada al género policíaco, donde se incluye la novela de Balzac precisamente como una novela policíaca. Y pues la carátula nos habla un poco también de esas ediciones baratas donde circula el género policíaco también muchas veces, ¿no? La pregunta por el primer relato policíaco aparece asociada con Edgar Allan Poe, porque por ejemplo Borges es categórico en decir que el primer relato policíaco es Los crímenes de la calle Morgue. Y efectivamente pues más allá de que sea el primero, por lo menos parece ser el que construye todas las claves, el sistema de raciocinio que está detrás del detective contemporáneo, ¿no? Por eso es tan importante este relato que generalmente va acompañado con esas otras historias, esos otros misterios que se dictan generalmente como un solo paquete, por decirlo así, ¿no? Con el misterio de el crimen de Marie Roger, con la carta robada, se incluye allí también el escarabajo de oro, se incluye el relato que yo les propuse leer también de Tú eres el hombre, pero esta es una obra de 1841, perdón, Los crímenes de la calle Morgue. Pues antes de este ya estaban las obras que hemos mencionado de Balzac, de Godwin, etc. Sin embargo, muchos dicen que aparecía por primera vez el detective Dupin, ¿cierto? Como el detective arquetípico, por decirlo así, y los procesos concretos de la resolución del crimen, de seguir las pistas, de utilizar el intelecto, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, en 2011, un investigador, un teórico literario, un historiador de la literatura, descubrió este cuento de William Burton, La Cámara Secreta, que apareció en 1837, o sea, 4 años antes del cuento de Poe. Está en esta edición que aparece ahí en pantalla de Cuentos de Detectives Victorianos de la editorial Alba, y este cuento reúne un poco esas características que se le atribuyen como por primera vez a Edgar Allan Poe. Claro, William Burton es un inglés, él es un inmigrante inglés que un poco primero fue actor y después se convirtió en escritor, editor y trabajaba en una publicación, aquí vemos una imagen, un grabado de él con la firma, y él era el editor de esta revista Gentleman's Magazine, del cual hemos hablado mucho también en nuestras clases de Edgar Allan Poe, porque es una revista en la que él publicó, en la que él también trabajó por un corto tiempo como editor, y aquí precisamente vemos en el volumen 5 como los los editores de la revista, William Burton y Edgar Allan Poe. Esta es la edición de 1839. El caso es que muy probablemente es muy difícil que Edgar Allan Poe no haya conocido este relato, ¿cierto? Aunque por supuesto, pues digamos que sí hay algo nuevo en Poe con relación al relato de Burton. Digamos que no está tan centrado en el intelecto realmente
el relato de Burton. El de Burton está más centrado un poco en ese trabajo de campo del detective, ¿cierto? Y en el seguir, pero la idea de la pura racionalidad es más exclusiva del detective de Poe, ¿sí? Casi como el hermano de Sherlock Holmes que nos propone después Conan Doyle, o incluso el mismo Borges cuando hizo con Bioy Casares sus cuentos policíacos de Bustos Domecq, que era un detective que resolvía los crímenes estando encerrado en la cárcel y sin necesidad de estar afuera investigando, ¿sí? Que con su puro intelecto y con la información que le daban resolvía los crímenes. Entonces, el Dupin de Poe también nos anticipa esa idea de la importancia de la dimensión intelectual, del raciocinio intelectual para la resolución de crímenes. Y ese contraste, de hecho, lo vemos mucho en el género policíaco, ¿no? Entre esos detectives más corporales, más viscerales, más del trabajo en la calle, mucho más de gestión social y de saberse mover en el medio del crimen, que ese otro detective más intelectual, más que desde la distancia resuelve las cosas casi como si fuera un juego. Esta obra de Charles Dickens, Bleak House, una novela que se publicó en 1852-53, poco después de la muerte de Poe, la traemos a colación siguiendo el recorrido que nos propone Juan Vicente Molina, porque para ella Dickens se inspiró en un policía real, en un detective real, de la naciente o de esa policía británica londinense que se estaba ya profesionalizando, precisamente porque algo que también fue clave para el género policial fue esa reorganización o ese nacimiento de un nuevo cuerpo policial con una especialización en la investigación, con detectives, y que también empezaron a volverse héroes, digamos, un poco de las crónicas y después de la ficción, así como en un momento anterior los criminales habían sido un poco más los héroes, ahora la policía también empieza a aparecer como con esa figura heroica, ¿no? Y bueno, aparece aquí The Moonstone, la famosísima novela de Wilkie Collins y en general todas las obras de Wilkie Collins, como el gran cultor de la novela policíaca, digamos, el que la lleva a su madurez en etapa muy temprana. La Piedra Lunar es una novela que está publicada en español en varias versiones, una de ellas es La Biblioteca de Borges, donde hay un comentario de Borges precisamente en la introducción a esta novela, en 2 tomos. Y muchos otros escritores la han comentado, por ejemplo T.S. Eliot, ¿cierto? Es uno de los que primero dijo que esta es la primera y más perfecta novela policial jamás escrita, ¿sí? Claro, recordemos en todo caso lo de Poe son relatos y bueno, aunque haya otras novelas, esta, más allá de que sea la primera, para muchos sí es la más perfecta. Bueno, y aquí quiero que retomemos un poco el texto de Borges, que espero que también puedan leer o hayan leído, donde precisamente Borges oral, en esta, pues está esta edición de Alianza, ¿cierto? Yo la tomé, el texto que ustedes tienen ahí es el que corresponde con el de esta edición, ¿cierto? Y allí pues todo el protagonismo a Poe, es casi un texto, una conferencia sobre Edgar Allan Poe. Una de las primeras cosas que dice Borges es que tiene cierta conexión, esa reivindicación o esa racionalidad a ultranza de Edgar Allan Poe con el hecho de que tuvo una vida difícil, una vida miserable, una vida triste, ¿cierto? Ya lo veremos, pero bueno, nos dice, sí, nos dice un poco como que ante un mundo difícil, caótico, oscuro, una de las salidas de Poe fue volcarse hacia la racionalidad o reivindicar su habilidad racional, su intelecto, ¿sí? Así, a pesar también de que a Poe lo asociamos un poco también con la locura, con otros estados un poco irracionales, etcétera, ¿no? Bueno, Poe tenía ese orgullo de la inteligencia. Él se duplicó en un personaje, eligió un personaje lejano. Es un caballero, Auguste Dupin, el primer detective de la historia de la literatura. Es un caballero francés, un aristócrata francés muy pobre que vive en un barrio apartado de París con un amigo. Ahí nos habla un poco de por qué por qué Poe ubicó a su detective en Francia, ¿no? Porque lo puso en otro país que no es el suyo, un poco también para desprenderse él y desprender a sus lectores de la verosimilitud, digamos, inmediata. Su verosimilitud es en otro nivel, pero de esa verosimilitud inmediata que depende de, muestre cómo funciona la policía en Nueva York, cómo funciona la policía en Boston, y si sí se resolvería un crimen así, o cómo son, ¿sí? No, él lo puso lejos, lo puso en Francia, y eso le da como cierta libertad imaginativa también, pero bueno. Aquí tenemos otra tradición del cuento policial, el hecho de un misterio descubierto por obra de la inteligencia, por una operación intelectual.
Ese hecho está ejecutado por un hombre muy inteligente que se llama Dupin, que se llamará después Sherlock Holmes, que se llamará más tarde el Padre Brown, que tendrá otros nombres famosos sin duda. El primero de todos ellos, el modelo, el arquetipo, podemos decir, es el caballero Charles Auguste Dupin, que vive con un amigo y él es el amigo que refiere la historia. Es decir, también en el cuento, en los cuentos de Dupin aparece esa idea de la dupla de detectives, ¿no? Un detective que es el más hábil, el otro el que le hace las preguntas, el que es un poco más ignorante o más lento, que de alguna manera también es para captar a los lectores un poco también menos avesados, para que haya cierta identidad y se vaya introduciendo desde este personaje las preguntas que se deben hacer para que el detective revele lo que tiene que descubrir, ¿verdad? Y bueno, otra cosa que no les puse acá en la cita, pero que es muy interesante de la lectura que hace Borges de Poe, es que el género policial en realidad a pesar de que la novela criminal y la novela policíaca veíamos que tiene sus raíces también en la crónica de los crímenes reales y tiene como ese componente muy realista, casi a veces visceralmente realista, cuando aparece como género en realidad se distancia de la realidad un poco, digamos, se acerca más a los géneros fantásticos que hemos venido discutiendo en este seminario. ¿Sí? Para Borges el cuento policial es un cuento completamente artificial, es un artificio, eh, no busca la misma verosimilitud de una crónica realista, tiene su propia verosimilitud y se centra en un artificio completamente construido, ¿sí? Digamos, el enigma del crimen está tan armado, ¿sí? Que a veces para un lector moderno puede parecer ingenuo, ¿no? Cómo todas las piezas se encajan y cómo, ¿sí? A veces son resoluciones tan absurdas como por ejemplo la de que sea un gorila, un simio el que comete el crimen de la calle, los crímenes de la calle Morgue, pero él nos dice, piensen en cómo era el lector que por primera vez leyó un relato policíaco cuando leyó la obra de Dupin, la obra de Edgar Allan Poe, ¿no? Y sin embargo, pues esa etapa intelectual que se ve mucho también en Sherlock Holmes, que es como el gran epígono de esta tradición, después va a tomar un giro muy curioso en el siglo XX porque digamos que la novela policíaca va a derivar hacia la novela negra, hacia la novela criminal, hacia géneros más fuertes como el hardboiled, etcétera, etcétera. Todos estos géneros donde ya vuelve a ser lo más importante la crudeza, el mundo del hampa, los bajos fondos urbanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí queda la figura del detective, que en todo caso es quien resuelve el crimen. Claro que ya no va a ser el mismo detective racionalista, intelectualmente hábil, aunque muchas veces también va a tener ese componente, va a ser un poco más ese personaje de la calle, casi a veces tan cuestionable como los mismos criminales a los que persigue, etcétera, a diferencia un poco de este gran intelectual que es Auguste Dupin, ¿no? Entonces, es muy interesante que veamos un poco cómo el cuento policial realmente es un género muy artificial, muy construido, ¿no? Donde es muy evidente la construcción y lo interesante no es tanto que sea realista, sino que sea ingeniosa la trama, que sea ingenioso el giro narrativo cuando se nos revelan los descubrimientos, para que se vea que todo está armado de una manera pues muy interesante y que el detective es capaz de reconstruir ese proceso al tiempo que lo hacen los lectores que lo siguen, ¿no? Ah, bueno, aquí está entonces la obra de Dickens, Barnaby Rudge. Esta realmente es la obra de Dickens que Edgar Allan Poe resuelve el crimen antes de que sea publicada la resolución, digamos. ¿Cómo sintetizaríamos los códigos del relato policial que nos plantea Edgar Allan Poe? Bueno, podemos seguir aquí a François Fosca, citado también por Juan Antonio Molina, en este libro difícil de rastrear hoy en día, la historia y técnica de la novela policíaca, donde él identifica como los pasos o los puntos, digamos, característicos de todo relato policial, ¿no? Entonces, primero, un caso que es un misterio inexplicable en apariencia, ¿sí? Por eso, entre más difícil sea, más imposible parezca, ¿sí? Casi que el santo grial de los escritores de policíaco es ponernos ante el crimen que no tenga solución y sin embargo demostrarnos que sí la tiene al final, ¿no? Pero habrá algunos que queden sin resolver, ¿no? El crimen para el cual no hay solución, ¿no? Entonces, el caso es un misterio inexplicable en apariencia. Los indicios superficiales señalan erróneamente a un culpable, ¿cierto? Entonces, todo al principio todo parece dirigir nuestra atención hacia un personaje que después resulta que no era el culpable.
se llega a la verdad a través de una observación rigurosa y metódica por parte de un detective, ¿cierto? Observando los indicios físicos, los comportamientos, los testimonios de los testigos o de gente que estuvo cerca de la escena, etcétera, etcétera. Y esa observación debe ser rigurosa y metódica, no es una observación aleatoria al azar, sino que sigue un sistema, digámoslo así, ¿no? La solución es verdadera y a la vez imprevista, entonces cuando aparece la solución que da el detective, efectivamente esa es la solución, pero parece completamente imprevista. Nadie la esperaba hasta que el detective no nos da todas las pistas armadas según su intelecto. Las dificultades son solo aparentes, siempre se superan, siempre hay una manera de resolverla que parece irresoluble. Cuanto más complejo parece un caso, más simple es su solución. Esa es la otra. Sí, si ustedes piensan, por ejemplo, en los crímenes de la calle Morgue, ¿no? Primero es difícil de imaginar que fuera un simio el que logra entrar allí y las personas escuchan como si fuera una lengua extranjera los gruñidos, etcétera. Pero cuando le dan a uno la solución a veces parece hasta tonta, ¿verdad? Sin embargo, debe estar construido el relato de tal manera que parezca una estructura muy compleja cuya solución finalmente es más sencilla. Cuando eliminamos las imposibilidades, lo que queda, aunque increíble, es la justa solución. Entonces, un poco lo que hace el detective de Poe también es eso, ir eliminando las hipótesis que parecían plausibles y mostrar que son imposibles, ir eliminando las imposibilidades hasta que queda allí en bruto, por decirlo así, la solución correcta, que parecía increíble, que parecía insólita o imposible, pero que resulta ser la única posible, ¿no? Es también una lógica del descarte la que opera allí. Entonces ahí ya tienen ustedes una serie de características, puede haber otros detalles un poco ya más, sí, por ejemplo el tema del auxiliar no tiene que ver tanto con el método, sino un poco con ese clima, con ese ambiente que crea el relato policíaco, o las excentricidades del detective, que Dupin está lleno de excentricidades en su vida cotidiana, como también las tendrán después Sherlock Holmes, etcétera. Bueno, son muchas las características, pero estas tienen más que ver con el método, ¿no? El método policial que inaugura Edgar Allan Poe, y estos ingredientes están todos solamente en Edgar Allan Poe, por eso diríamos que es allí donde se defiende la idea de que él es el maestro de este género, ¿verdad? El quien lo inaugura, con todos los defectos que también pueda tener. Entonces, ¿cuáles son esos relatos? Aquí les pongo una de las ediciones en español donde aparecen, digamos, reunidos. Se los puse cronológicamente en orden de aparición histórica. El primero, 1841. Ahí no me quedó en orden la animación, pero bueno, aquí están El misterio de Marie Roget de 1842, El escarabajo de oro de 1843, La carta robada de 1844 y Tú eres el hombre de 1844. Estos son grandes relatos policíacos de Edgar Allan Poe. Bueno, no todos protagonizados por el señor Dupin, pero sí todos con esa lógica de que hay alguien que está resolviendo los crímenes o resolviendo un enigma, como en El escarabajo de oro, con el tema de la criptografía, ¿cierto? Un tema que también le gustaba mucho a Poe. Recuerden ahí uno de sus ensayos famosos que tradujo Cortázar fue precisamente el de la criptografía, porque Poe durante mucho tiempo trabajó en uno de sus periódicos, pedía a sus lectores que le propusieran criptogramas difíciles de resolver o imposibles de resolver, y él se ufanaba de que los podía resolver todos. Entonces el tema del enigma, incluso él también se ufanaba de ser, ¿sí? Como de hecho han puesto a Poe como personaje literario, como una especie de detective también, ¿no? En, en un par de novelas policíacas que usan la figura de Poe y lo vuelven un detective literario casi, ¿no? Cosa curiosa que también ha pasado, por ejemplo, si ustedes han visto la serie de Freud en Netflix, algo parecido hacen con Sigmund Freud, ¿no? Lo convierten en una especie de detective también, ¿cierto? Aunque ahí también aparece un tema paranormal de pronto que no está en estos temas, en estos cuentos policíacos de Poe completamente, pero sí en otros de sus relatos, ¿no? Otro tema también interesante tiene que ver precisamente con esa idea, digamos, con esos herederos más bien del detective policíaco, porque precisamente veíamos que Borges nos recordaba al padre Brown, que para muchos el relato policial alcanzó su tope más alto con la obra de Chesterton, que son precisamente todas las historias protagonizadas por el padre Brown, pero en los crímenes del padre Brown nos dice Borges que también hay un componente fantástico, que siempre hay una cosa que no estaba, que es que saca de su ecuación Poe cuando escribe relatos policíacos y que lo deja para otro tipo de cuentos, pero que allí, por ejemplo, en Chesterton sí está. Después vamos a ver que el Poirot
de Agatha Christie va a ser otro detective, y bueno, empiezan a aparecer una larga lista de detectives en esa tradición del relato policíaco. Paralelamente a eso hay otra tradición que también está muy conectada con Poe en la línea más gótica, digamos, y es el de los detectives paranormales. Él no lo usa allí, pero sí hay autores ingleses, franceses que desarrollen ese tema de detectives que tienen que ver con resolución de temas paranormales o aparentemente paranormales, pero muchas veces efectivamente paranormales, ¿no? Pero bueno, de eso podremos hablar en otra sesión. Y bueno, antes de despedirme, no quería dejar de recordarles nuestra referencia principal para esta presentación, que es esta antología que editó Juan Antonio Molina para la editorial Ciruela, donde está, pues donde hace un muy buen prólogo, una muy buena introducción, y pues muchos de los datos que hemos mencionado aquí provienen de esa introducción. Aquí vemos al autor, es un autor que también ya hemos visto en otras antologías, en otros prólogos, un conocedor en profundidad de toda la tradición de la literatura anglosajona, y también pues por supuesto de la obra de Poe y de otros cultores del género policíaco. Continuará entonces en la próxima charla. Espero que la hayan disfrutado y que todo haya quedado muy claro. Y pues quedo en contacto con todos. Hasta